A pesar del sol abrasador en Arabia Saudita, se están formando nubes oscuras sobre el reino, especialmente en el oeste, en la vasta región donde se supone que se construirá su proyecto revolucionario de urbanismo, NEOM. El país hizo lo imposible por mantener el brillo del sol alrededor de estas 4 letras con campañas de comunicación globales. Pero este proyecto principal, en gran parte deseo del príncipe heredero Mohammed bin Salman, ahora ve su futuro empañado, especialmente su proyecto estrella, The Line. Mientras que en el lado de la construcción, los proyectos más pequeños parecen tomar forma, NEOM está lastrado por una caída relativa en las posibilidades de financiación del reino, y rumores de reducciones drásticas en la obra de The Line. Una megaciudad lineal promovida como ecorresponsable y ultraconectada, que eventualmente albergaría a unos 9 millones de habitantes. Citando a una fuente que deseaba permanecer anónima y documentos confidenciales a los que pudieron acceder, los periodistas de Bloomberg afirmaron que para 2030 solo se habrán construido 2.4 kilómetros del proyecto, para acomodar a 300.000 personas. Esta información fue ampliamente recogida por los medios mundiales, pero no ha sido confirmada ni negada por el reino. Si se confirma, esta drástica reducción del proyecto para 2030 sería un gran golpe para el proyecto más emblemático de la región de NEOM. Sin embargo, esto en sí mismo no representa un fin definitivo a lo que algunos especialistas describen como una utopía arquitectónica. De hecho, como hemos explicado extensamente en videos anteriores, The Line fue diseñada en módulos que son casi independientes entre sí. Con esta visión de módulos interconectados pero independientes, no es imposible que se construya una primera parte antes de que otras se construyan más tarde. Pero con los recortes anunciados, probablemente el proyecto tomará décadas en completarse, si es que alguna vez lo hace. Si se confirma, esta minilínea podría sonar como una cruel desaprobación para el príncipe heredero de Arabia Saudita, que ha promocionado constantemente este proyecto. De hecho, lo presentó como un elemento clave de su estrategia global. Visión 2030. Este programa pretende modernizar el país y encontrar un modelo económico más sostenible, anticipándose al fin de la renta petrolera. Para lograr esto, parecía que se abrirían las compuertas financieras. Solo la construcción de The Line debía costar alrededor de 335.000 millones de dólares según el gobierno saudí, ascendiendo a 500.000 millones si se tiene en cuenta toda la región de NEOM. Estimaciones que habría que duplicar o incluso triplicar para ser realistas, según algunos expertos. Desde el principio, la inversión ha sido financiada principalmente por el Fondo de Inversión Pública, el Fondo Soberano de Arabia Saudita, pero las señales económicas que está enviando el país son bastante pesimistas. El Wall Street Journal señaló que los activos del fondo se situaban en 15.000 millones de dólares, su nivel más bajo desde que comenzó a informar cifras en 2020. Otro signo preocupante es que la deuda pública del gobierno saudí ha ido en aumento en los últimos años, alcanzando el 27.5% del PIB, según el Ministerio de Economía de Francia. Esta cifra debe ponerse en perspectiva, ya que la deuda pública de Francia asciende al 110% del PIB. Este sombrío panorama se ve agravado por el precio relativamente bajo del petróleo, en comparación con años anteriores, lo que significa que Arabia Saudita ya no puede depender del oro negro. Por último, además de NEOM, el país está anunciando un número cada vez mayor de proyectos desmesurados. Un parque temático de Dragon Ball o la construcción de una torre de 2 kilómetros de altura al norte de la capital, Riad, son solo algunos de los últimos megaproyectos que se están financiando. Para salir adelante, Arabia Saudita quiere atraer a inversores extranjeros. Pero a pesar de intensas campañas promocionales, los resultados no están cumpliendo las expectativas. Mientras los cerebros detrás de NEOM planeaban atraer 100.000 millones de dólares al año en inversión extranjera, esta cifra se estancó en 17.000 millones de dólares al año entre 2017 y 2022, según Bloomberg. Otra señal de que el proyecto general está empezando a decaer es que se ha cancelado la enorme planta desaladora de agua de mar que debía comenzar en Oxagon. Apoyada por la empresa francesa Veolia y la firma japonesa Itochu, se esperaba que la planta abasteciera el 30% de las necesidades de agua potable de los residentes, industrias y negocios de NEOM. Según el sitio web especializado Mead, se esperaba que el proyecto costara entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. El acuerdo de desarrollo conjunto entre las partes ha expirado, y no se han alcanzado más acuerdos. NEOM explica que la cancelación del proyecto se debe a cambios en las previsiones de las necesidades de agua de la región. No obstante, el proyecto de NEOM sigue adelante. Se destaca el progreso en los diversos sitios de construcción. Aunque las líneas mencionadas varían brevemente,
Con solo unos segundos disponibles, hay más tiempo para presentar Sindalah. Esta isla, diseñada como un paraíso para viajeros adinerados, está cerca de completarse. En las costas del Mar Rojo, esta isla de lujo está programada para su entrega en 2024. Aún así, parece difícil cumplir con este plazo, aunque el trabajo avanza rápidamente. Las estructuras de los hoteles de lujo ya son visibles, y las instalaciones de ocio como el campo de golf destacan en las imágenes. Por el momento, no se ha anunciado una fecha oficial de apertura. Se hace más hincapié en las asociaciones con cadenas de hoteles de lujo que en las condiciones de trabajo de los trabajadores del sitio. Hay que decir que, después de años de anuncios y videos promocionales en 3D, el reino saudí quiere avanzar más rápidamente, especialmente para cumplir un calendario que ellos mismos se han fijado. Tal es el caso del sitio Trojena, la famosa estación de esquí futurista que se construirá en las montañas de Hejaz. Trojena ha sido galardonada con los Juegos Asiáticos de Invierno en 2029. Imágenes oficiales, así como videos y fotos publicadas en redes sociales, muestran que grandes obras de construcción están en marcha en la región, con una fuerte presencia de maquinaria de construcción. Fuentes progubernamentales afirman que la excavación y nivelación de la futura estación de esquí están completas. Esta información debe tratarse con precaución, ya que no ha sido confirmada oficialmente. Sin embargo, hay una cosa segura. El primero de 5.200 camiones llegó a Trojena el 28 de julio de 2024 para entregar parte de las 130.000 toneladas de acero que se utilizarán para construir el pueblo turístico. Pero se tendrá que aumentar el ritmo si se quieren cumplir todas las promesas hechas en los videos de presentación. Desde las pistas de esquí hasta el enorme embalse de agua y el rascacielos de 330 metros de altura. Otro proyecto anunciado a bombo y platillo es Oxagon, una ciudad mitad construida sobre pilotes que será el corazón industrial y puerto de una región del tamaño de Bélgica. Al igual que con la línea, circulan muy pocas imágenes sobre el progreso del trabajo, pero la estructura del futuro puerto empieza a tomar forma en ciertas tomas. Según anuncios oficiales, la primera terminal está programada para abrir en 2025. Al igual que con otros sitios de construcción de NEOM, los mayores avances conciernen a las viviendas de los trabajadores encargados de construir los diversos sitios, y hay muchos, con unas 140.000 personas trabajando en esta inmensa región, según NEOM. Otra información revelada en junio por NEOM es Magna, un lujoso destino costero que agrupa diversos sitios turísticos destacados en los últimos meses, pero bajo una sola marca. En total, son 11 proyectos repartidos en 120 kilómetros, cada uno asociando a NEOM y Arabia Saudita como un destino de primer nivel para turistas adinerados. ¿Eres fanático del golf? Entonces dirígete a Ghidorah, un complejo turístico costero con un espectacular hotel al que se sumará un campo de golf de primer nivel, según los organizadores. Surgiendo del paisaje costero, se planean 190 apartamentos de lujo y una serie de restaurantes y boutiques. También se construirán cerca de 200 villas alrededor del campo de golf. Finalmente, un hotel de lujo con 80 habitaciones completará la oferta. Cada vez más grandes e impresionantes, los diversos sitios anunciados en los últimos meses siguen la línea de los primeros anuncios de NEOM, aunque su tamaño y ambición son más limitados. Mientras que la línea apuntaba a acomodar hasta 9 millones de personas, Jamer tiene como objetivo 6.000 residentes. Estarán repartidos entre los 500 apartamentos y 700 villas organizadas alrededor del puerto deportivo. Una vez más, las imágenes en 3D son sensacionales, con construcciones que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. En cuanto al resto, es difícil predecir hoy en día lo que realmente verá la luz y en qué forma. Los desafíos que plantea este sitio de construcción único son inmensos, y la realidad de ciertos proyectos ya comienza a hacerse evidente. Queda por ver cómo Arabia Saudita enfrentará y superará estos desafíos. Y si quieres estar al tanto de los últimos desarrollos, no dudes en suscribirte al canal para no perderte nada.